¿Te has preguntado por qué algunas de tus oraciones no han sido contestadas? ¿Sabías que hay cosas que Jesús enseñó y otros hombres de Dios en las Escrituras que nos revelan por qué a veces la oración queda sin respuesta? Lo alto y lo mejor de Dios es responder las oraciones. Es su deseo contestar las oraciones. Él promete contestar nuestras oraciones. A veces solo necesitamos quitar los obstáculos de en medio que impiden que esas respuestas lleguen a nosotros. Lidiamos con cosas prácticas que te ayudarán. Toma tu Biblia, entremos a la palabra juntos. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura, Dios te ve, Él te ama y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muchas personas, si son sinceras, dicen, Así soy yo, me siento bien con eso". Y luego viene esta pregunta, es como si estuviera yendo y viniendo, dentro y fuera, y no sé, ¿qué hago con estas dudas? Voy a compartir un secreto contigo. Y si escuchas y lo aplicas, cambiará tu vida. Primera de Timoteo 6:12 habla de pelear la buena batalla de la fe. Quiero compartir con ustedes un aspecto de eso ahora, que puede cambiar todo para ustedes. ¿Listos? Muy bien, nadie. ¿Alguien está aquí listo? ¿Están listos en la plaza? ¿Dónde? ¿Listos? Bien, aquí vamos. No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagan un nido en tu cabello. El diablo siempre va a traer esas vacilaciones cuestionadoras. Cuando Jesús ayunaba en el desierto, Satanás vino y dirigió las dudas a su mente. ¿Entró Jesús en la incredulidad? Claro que no. Incluso cuando Satanás dijo, oye, si eres el Hijo de Dios, sé que Dios te declaró su Hijo, pero si realmente lo eres. Y trajo dudas sobre saltar del templo y los ángeles te atraparán. Cada vez que una duda se dirigió a la mente de Jesús, él respondió con la palabra. Jesús dijo, escrito está. La duda llamó a la puerta, la palabra respondió y no había nadie. Escucha, yo te diría que ni siquiera intentes tener fe. No es como tienes fe, no intentes creer. Si solo te alimentas de la palabra de Dios, la fe te llegará inconscientemente. Si alimento mi corazón con la palabra de Dios cuando no la necesito, mi corazón alimentará mi boca con la palabra de Dios cuando la necesite. La fe llega inconscientemente cuando te alimentas de la palabra de Dios. Proverbios 4:20 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras. Enfócate. Inclina tu oído a mis razones. Deben ser habladas. No se aparten de tus ojos. Necesitas leerla. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Él da instrucciones muy importantes aquí. Cuando se trata de la palabra, presta atención. Ni a medias, ni desplazándose y viendo esto y aquello, dices, bueno, ya leí mi capítulo, también vi 45 publicaciones. Presta atención a ello. Inclina la oreja, escucha lo que dice, tienes que hablarla audiblemente. No dejes que se aparte de tus ojos, tienes que leerla. Cuando haces eso, se convierte en vida para ti. Vida a los que la hallan y salud a todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo significa tus ojos, significa tu piel, significa tus huesos, significa tus articulaciones, significa tus órganos. La palabra de Dios es sobrenatural. La vida vendrá de ella a ti si le prestas atención, si la escuchas y la lees.
Jesús seguido citaba a las Escrituras. Es sorprendente si vemos cuántas veces durante sus sermones y cuando él dialoga, cuántas veces citó las Escrituras del Antiguo Testamento. En ocasiones, cuando lo hacía, también interpretaba esas Escrituras, y puede hacerlo porque él es la palabra viviente. Y lo hizo en Juan capítulo 3. Conocemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que quien en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, tenga vida de Dios, Zoé, la vida de Dios. Conocemos ese versículo, conocemos Juan 3:14 y 3:15. Jesús está hablando y dijo esto: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús dijo que este evento de Moisés levantando una serpiente en un asta es un tipo y una sombra o una figura, un símbolo de él siendo levantado en la cruz. Podemos estudiar qué pasó cuando Moisés hizo eso y aprender cosas sobre el Calvario. Es una historia interesante. Moisés guía a los hijos de Israel fuera de Egipto, a la tierra prometida, pero tardan más de lo que creían. Tienen que dar una vuelta alrededor, rodear la tierra de Edom. La gente se desanimó y empezó a quejarse. Se quejaron contra Dios, se quejaron contra Moisés. Y amigo, quejarse es el lenguaje del diablo. Hay personas que hablan con fluidez, eso me dice a quien escuchan. Lo diré de nuevo, quejarse es el lenguaje del diablo. Ahora, pueden leer en Deuteronomio 8, dice que la región era una tierra llena de serpientes venenosas. Estaban ahí, pero Dios los protegía. Ni un solo israelita fue mordido. Incluso está en la historia. El ejército británico durante la Primera Guerra Mundial sufrió terribles bajas por las mordeduras de serpientes en esa misma región. Las llamaban víboras de alfombra. Mordieron a muchos de los británicos. Estaban ahí, pero Dios los había protegido. Pero ahora comienzan a quejarse contra Dios y Moisés pecaron y la mano protectora de Dios se quita y muchos de los israelitas ahora son mordidos por las serpientes y muchos de ellos murieron y se acercaron a Moisés diciendo: Moisés, pecamos, lo hicimos contra Dios y contra ti, por favor ve al Señor por nosotros y pídele que se lleve a las serpientes. Y Moisés lo hace, y esto es lo que leemos en Números 21:8. El Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente y ponla en un poste, y todo el que sea mordido, cuando lo mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un poste, y así fue: si una serpiente mordía a alguien, cuando miraba a la serpiente de bronce, vivía, recibía la vida, y era sanado de todos los efectos de las mordeduras venenosas. Era perdonado cualquiera que la veía. La palabra hebrea, donde dice todo el que la veía recibía vida, no significa una mirada casual ni un vistazo. Es una palabra hebrea específica. Literalmente significa mirar atentamente, con firmeza y considerar profundamente. Mirar atentamente con firmeza y considerar profundamente. La Biblia amplificada lo expresa así: cualquiera que miraba atentamente, expectante, con una mirada firme y absorbente a esa serpiente en el poste, vivía. Jesús, de hecho, citó ese versículo de Números 21 en Juan 3:15, en Números 21:8. Cuando alguno miraba a la serpiente en el poste, vivía. Pero Jesús lo interpretó así: el que crea en él no perecerá, sino que recibirá la vida. En el evento de Números, todos los que veían fija y constantemente y seguían viendo, recibieron la vida. Jesús dijo: todo el que cree recibirá la vida. El punto es que Jesús vinculó el mirar con una mirada fija y absorbente con creer. No se pueden separar los dos. No se puede tener uno sin el otro. Cuando vieron esa serpiente clavada en el poste, se dieron cuenta de que estaba vencida. Fue conquistada, estaba inmovilizada y clavada a un árbol. A medida que la veían fijamente y la contemplaban,
La vida les llegaba. La serpiente ha sido derrotada. Amigo, cuando mantengo la palabra de Dios ante mis ojos y miro lo que las Escrituras declaran que Cristo ha hecho por mí en la cruz, la fe cobra vida y lo que Él ha provisto para mí se cumple en vida. Veo con una mirada firme y absorbente. Saben, creo que en Isaías 11 hay una profecía acerca de Jesús. Dice, una vara saldrá de Isaí. Jesús se refiere a una vara que proviene de la casa de Isaí, el linaje de Isaí. ¿Recuerdan cuando Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón? Y Moisés tenía su vara. La arrojaron frente a Faraón. ¿Qué pasó con la vara de Moisés? Se convirtió en una serpiente, ¿no? Entonces los magos del Faraón arrojaron sus varas, ¿y qué pasó con ellas? Se convirtieron en serpientes. ¿Qué les hizo la serpiente de Moisés a sus serpientes? Se las comió. Amigo, cuando Jesucristo murió en la cruz, Él se identificó con la maldición, se identificó con el pecado, se identificó con todo lo que había salido mal en la raza humana. Él se comió el pecado, se comió la depresión, se comió la enfermedad, la adicción, el miedo, la confusión, la desesperanza, la desesperación, todo lo que el diablo había arrojado sobre el humano en el Calvario, Jesús se encargó de todo. Y de nuevo las dudas vendrán, los pájaros volarán sobre mi cabeza, pero no les permitiré construir un nido, al menos en la mía. Cuando las dudas y vacilaciones vengan, que son contrarios a sus promesas, vuelvo a la palabra. La contemplo, lo digo en voz alta hasta que ese reposo interior viene a mi espíritu. Hebreos capítulo 4 dice, los que hemos creído encontramos en él reposo, entras en un estado de reposo interior. Escuchen, si las dudas vienen 3 veces, vuelvan y vean la palabra 4 veces. Si las dudas vienen y asaltan tu mente 6 veces, vuelve a la palabra y mírala 7 veces. A eso se le llama pelear la buena batalla de la fe. Sé que algunos dicen, pastor, solo quiero ir a la iglesia y que ore por mí, luego volveré a mi día. Siempre serás un cristiano de alto mantenimiento y bajo impacto. Dios quiere que tu alma se incendie. Él quiere que tengas una aventura con la palabra de Dios. Él quiere que pongas su palabra en práctica. Él quiere que medites en su palabra, que digieras su palabra, que llenes tu corazón de su palabra y que llenes tu boca de su palabra. Eso es pelear la buena batalla de la fe, y los pájaros vuelan sobre nuestras cabezas. Las dudas se dirigirán a cada uno de nosotros cada vez que nos aferremos a una promesa de Dios. ¿Qué hago? Bueno, levanto las manos santas cuando oro, sin ira, soltando todo eso y sin dudar. ¿Cómo me deshago de eso? Vuelvo a la palabra. Mirar. Jesús dijo que es un sinónimo de creer. ¿Recuerdan cuando Josué tomó las riendas del liderazgo? Moisés había muerto. Son zapatos muy grandes que llenar. Moisés no ha logrado llevar a Israel a la tierra prometida. Fracasó. Incluso rogó a Dios que lo dejara entrar. Dios dijo, no, no entrarás. La razón fue que esa roca que golpeó y salió agua era un tipo de Cristo. El Nuevo Testamento nos enseña eso. Moisés se enojó la segunda vez, debía hablarle a la roca, pero se enojó y le pegó muchas veces. Arruinó el tipo y la sombra, arruinó el símbolo. Jesús necesitaba ser golpeado una vez, morir una vez en la cruz, y luego las aguas de la vida eterna fluirían a todos los que crean. Pero Moisés en su ira arruinó el tipo y la sombra, arruinó la figura de Cristo. Por su propia exasperación, eso fue importante para Dios, y Dios dijo, por eso te dejaré ver la tierra prometida, pero no entrarás. Ahora Josué tiene que guiar a la nación rebelde a la tierra prometida. Ese es un trabajo muy difícil. Aquí están las instrucciones de Dios a Josué, son muy simples. Josué 1:8. Dios le dijo, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y tendrás buen éxito. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Debes poner la palabra de Dios en tu boca. Luego dijo, medita en ella, día y noche. La palabra hebrea para meditar significa mirar atentamente. Mirar y seguir mirando. Significa considerarlo.
reflexionar sobre ello incluso lleva a la idea de susurrar y murmurar para uno mismo. Te hablas a ti mismo, estás leyendo un versículo de las Escrituras, lo dices una y otra vez, lo piensas, caminas, vuelves y lees el versículo de nuevo, susurras, murmuras y vuelves a leerlo y lo lees de nuevo, piensas en eso. Escuchen, todos saben meditar. Si sabes preocuparte, sabes cómo meditar. Eso es meditación sobre las cosas cerradas. Y cuando el pastor Harrison, era pequeño, mi madre le dio un regalo para su cumpleaños o Navidad, no recuerdo. Pensamos que era el mejor regalo. Era una máquina pulidora de rocas. Era un pequeño cilindro con un motor ahí y una bolsa de rocas aburridas, tontas y simples. Pensamos, esto será increíble. Entonces, lo abrimos y debías poner las piedras en el barril y luego tenía una arenilla, como una sustancia dura y arenosa que echabas con agua y lo atornillabas y lo enchufabas. Y el barrilito daba vueltas y las rocas daban vueltas y no estábamos listos para lo que pasó. Cuando lo conectamos era tan ruidoso. Hacía... Dije, esto no va a pasar. Harrison dijo, papá, por favor. Dije, lo enchufamos afuera. Leí las instrucciones. Tienes que dejarlo enchufado para pulir por 2 semanas. Como si fuera a traer algún consuelo. Decía, no te desanimes, la naturaleza tarda miles de años en hacerlo. Lo conectamos y es cierto, literalmente estaba en el patio trasero y dormía con una almohada sobre la cabeza. Los pobres vecinos. Mi vecino me dijo un día, Bayless, ¿qué rayos? ¿Qué estás haciendo? Dije, amigo, lo siento tanto. Mi madre, la abuela de Harrison, le dio una máquina pulidora de rocas. Intentamos usarla y él dijo, bueno, más vale que haya una fecha para terminar esto. Le dije, sí, te prometo que sí. Él dijo, está bien. Le dije, amigo, gracias, eres un buen vecino. En fin, 2 semanas de esto... Sentí que perdía la cabeza. Finalmente, después de 2 semanas, sí, leí las instrucciones. Ahora había un segundo paquetito de arena más fina. Teníamos que ponerla ahí, leí pulir otra semana. Era la tercera semana. Y literalmente no quería verlo, evitaba a mi vecino en este punto. Finalmente, esa semana terminó, había un tercer paquete de arenilla. Tenías que pulir con esa 4 días. Fue casi un mes. Finalmente terminó. Dije, ok. Desenroscamos el barril y volcamos todo, lo lavamos y me impresionó. Esas rocas tontas y aburridas por las que nunca te habrías inclinado para recoger, brillaban y relucían. Había matices y colores increíbles. Fue impactante. Tomamos algunas e hicimos joyas para mi madre. Se las dimos. Ahora, todo eso es meditación. Eso es lo que hacemos. Yo pongo esa palabra en mi espíritu y voy a repasar. Puede que no signifique mucho para mí, pero voy a leerla de nuevo, voy a hablarla en voz alta, voy a murmurar, voy a susurrar y voy a seguir repasándola. Tal vez no signifique nada, tal vez no sienta que voy a ninguna parte, pero sigo meditando y pensando. No dejes que la palabra sea parte de tu boca. Medítala día y noche, entonces tendrás un buen éxito y harás que tu camino prospere. De repente, esos versículos que no significaban nada comienzan a brillar y a relucir con revelación. Verás cosas que no habías visto jamás. Escuchen, su palabra crea fe y la sostiene. Nunca serás una persona de fe hasta que tengas una aventura con el libro de Dios. No pasará. No pasará. Puedes cambiar de ser un cristiano de alto mantenimiento y bajo impacto a ser un cristiano de alto impacto y bajo mantenimiento. La palabra de Dios hará una diferencia en tu vida, amigo. Puedes levantar manos santas sin ira y sin dudar. Solo depende de tu enfoque. Y no sé si me alegra o entristece esto. No hay atajos. No hay atajos, pero hay igualdad de condiciones. Consigue una copia del libro de Dios
Y si nunca lo has leído, empieza. Escucha, su palabra es sobrenatural. Jesús dijo, las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Salmos 107:20, Dios envió su palabra, los sanó y el libro de sus destrucciones. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El ángel dijo, ninguna palabra de Dios está vacía de poder o imposible de cumplir. Cuando lo acepto y cuando lo pongo en mi corazón, el Espíritu Santo puede venir y llevarla a cabo, algo que no podría ser ni siquiera en 1000 años. Funcionará para cualquiera que lo haga. Te cambiará de adentro hacia afuera. Si estás aquí hoy y te has aferrado a ese pecado, sabes que Dios ha tratado contigo en eso, pero no estás dispuesto a dejarlo ir. Eso sería como si Janet dijera, Bayless, quiero que me cuides, pero duermo en la cama de otro hombre 4 días a la semana. Puedes tenerme el fin de semana. No pasará. Tienes que estar dispuesto a soltarlo. Y si eres sincero y dices, Dios, voy a soltarlo ahora, perdóname, se acabó. Oye, de cero. No se necesita mucho tiempo para arrepentirse. Necesitan quererlo, hablar en serio con Dios. Segunda cosa, y yo digo esto con compasión, porque sé que hay personas aquí que la misma persona o personas que debieron ser tus héroes y protectores son las que te violentaron y las que te traicionaron. Sé que es difícil superarlo y algo difícil de soltar, pero por tu bien, por el bien de tus hijos, tus amigos, tus relaciones, tu relación con Dios, necesitas soltarlo. De nuevo, hay una gran diferencia entre la confianza y el perdón. Pero si esa ira hirviente y ardiente se ha arraigado en ti, ya sabes que te envenena. Y debes salir, no puedes soltarlo, no hablas de ello todo el tiempo con las personas. Debes soltarlo por tu bien. Nunca tendrás una oración efectiva hasta que estés dispuesto a soltar esas cosas. De nuevo, no significa que confíes en alguien, pero sí soltarlo. Cuando se trata de dudar si vas a tomar la decisión de ser una persona del libro, cambiará todo para ti. ¿Y oramos? Bien. Padre Celestial, aquí estamos. Señor, ayúdanos a calmar nuestros corazones inquietos. Venimos a ti en nuestro propio armario personal, por así decir. Señor, somos sinceros. Dejamos ese pecado familiar y esa cosa que no hemos querido liberar. Nos arrepentimos. Te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu preciosa sangre. Gracias por eso. Recibimos ese perdón ahora. Lo consideramos hecho. Tu palabra dice, tan lejos está el oriente del occidente, así quitas nuestras transgresiones de nosotros. Gracias, Señor. No se recordará nunca más contra nosotros. Se ha ido. Empezamos de cero. Señor, específicamente, para aquellos en nuestra familia que han luchado con una ira profunda y arraigada, te pido que los ayudes ahora. Liberamos a los que han pecado contra nosotros. Te pedimos sabiduría al caminar hacia el futuro en lo que respecta a la confianza. ¿Qué puertas abrir y qué puertas mantener cerradas? Nosotros dejamos ir esa ira. Deja que salga de esa persona ahora, que se ha estado aferrando. Deja que se evapore. Dios, lo liberamos. Gracias por tu gran bondad hacia nosotros. Señor, tomamos la decisión ahora de ser personas del libro, de dedicar tiempo, de poner tu palabra en nuestra boca, de ponerla ante nuestros ojos y que permanezca en nuestros corazones. Gracias, Señor. Tengo una gran noticia para ti. Lo que las Escrituras llaman salvación no se trata de rituales, ceremonias o adherirse a una lista de cosas que ya no puedes hacer.
Se trata de reunirte con tu Creador. Es lo que tu corazón ha estado buscando todo el tiempo. No puedes encontrarlo en una nueva novia, un nuevo cónyuge, un nuevo trabajo o un nuevo deporte extremo. No lo encuentras en una droga. No lo encuentras en una botella de alcohol. No se encuentra ni siquiera haciendo buenas obras y sirviendo a la comunidad. Puedes hacer esas cosas nobles, pero eso no te hará estar bien con Dios. Lo que te acerca a Dios es poner tu confianza en su Hijo, quien en la cruz se identificó con esa serpiente, literalmente una representación del pecado. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. En el Nuevo Testamento dice, para que seamos justificados ante Dios. Jesús cargó la pena por nuestros pecados y murió bajo su peso en la cruz. Cuando la exigencia de la justicia eterna de Dios se satisfizo, Jesús resucitó de los muertos. La Biblia dice, si clamas a Él, serás salvo. Todo el que clame en el nombre del Señor será salvo. Jesús dijo, el que cree recibirá la vida. Es literalmente una impartición de la vida de Dios que te cambia por dentro y te convierte en una nueva creación. Jesús lo llamó nacer de nuevo. La verdad sea dicha, todo lo que Dios hace en nuestras vidas es una impartición de vida. Cuando Él libera de la depresión es como una impartición de vida. Zoé, la vida de Dios. Cuando Él sana es una impartición de vida. Pero lo más importante es que cuando eres salvo, cambia tu espíritu y cambia tu naturaleza interior, te hace parte de su familia. Quiero invitarte, si nunca has aceptado a Jesús, ora conmigo. Ata a tu corazón estas palabras. Solo puedo darte las palabras, pero si eres sincero y se las dices a Dios, Él te encontrará. Oremos esto en voz alta. Di, Dios, vengo a ti. Gracias por enviar a tu Hijo, quien murió en la cruz por mí. Creo que Él pagó el precio por mis pecados y que resucitó de los muertos. Jesús, te pido ahora que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Lávame. Desde este momento, todo lo que soy y todo lo que tengo, lo pongo en tus manos, Jesús. A donde sea que me guíes, iré. Amén. Amén. Sé que hay algunos que al repetir esa oración conmigo hace rato, Dios vino a ti. Tal vez no puedas explicar cómo, pero sabes que su presencia está ahí contigo. Hay otros, y siento que hablo en este momento, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que algunas cosas te pasarán en los próximos días y semanas, que reconocerás cómo la mano de Dios está en tu vida. Puede haber respuestas a las oraciones o deseos de tu corazón o cosas que Dios se va a mostrar fuerte a tu favor. El rey David dijo en el libro de los Salmos, Dios, muéstrame una señal de bien. A veces veo que son solo guiños de Dios, que Dios hace algo en tu vida, algo pasa, y Él dice, oye, te tengo, te veo. Solo tienes que saber que te amo y que estoy contigo. Quiero decir que Él nunca te dejará, Él nunca te abandonará. Camina con Él todos los días de tu vida, levántate en el nombre de Jesús. Nunca te arrepentirás, es un Salvador maravilloso. Oramos para que la bendición de Dios te acompañe siempre.